Buenas noches, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimadas y estimados rectores y rectoras de universidades públicas y privadas, estimados empresarios independientes, estimados colegas planificadores, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral. Les hablo una vez más el doctor Pastor Rangel desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el privilegio en la noche de hoy de grabar para todos ustedes el video 754. ¿Cómo destituir un gerente conflictivo? Repito, ¿cómo destituir un gerente conflictivo? Yo quiero hacer referencia que en las organizaciones públicas y privadas se consiguen muchos gerentes conflictivos, gerentes apáticos, gerentes que no cumplen con el verdadero rol, valga la redundancia de gerente no comunicativo, gerente en sí un conflicto para la organización. No tienen inteligencia emocional, son gerentes que no tienen visión holística y son gerentes que para mí no tienen un desarrollo cognitivo. Esto trae a la larga del tiempo un conflicto para la organización, porque son gerentes que no rinden, son gerentes soberbios, son gerentes que en sí pierden la visión de la organización, piensan en ellos mismos, piensan que lo están haciendo bien y lamentablemente están haciendo un mal papel, están dejando a la organización o la están convirtiendo en un conflicto donde las personas que pueden estar bajo su responsabilidad no cumplen el papel como debe ser, porque no hay comunicación. Entonces, el presidente de una organización tiene que estar muy atento de todos sus tres gerenciales, llámese del sector público como del sector privado, porque el presidente de una organización es el responsable del éxito de la misma, es responsable que se puedan cumplir los programas y proyectos y las metas y objetivos previstos en cada uno de ellos. Es responsable de hacer seguimiento. Es responsable si los gerentes están administrando bien tanto los recursos financieros como materiales como humanos. El presidente de una organización tiene que estar muy pendiente de quién está rodeado. Y indudablemente que las reuniones gerenciales, más que todo, también se va para discutir problemas de la organización, para discutir el avance a lo mejor de los programas y proyectos, pero no se discute si el gerente está haciendo un buen rol dentro de la organización, si el gerente es eficiente, porque en las reuniones gerenciales lo que se presenta, lo que se analiza es el avance de la organización, pero qué tan bueno, qué tan efectivo es cada uno de los gerentes. Hay que buscar aquellos puntos débiles en los diferentes ámbitos gerenciales para ver quiénes están fallando, para ver quiénes no están eh, cumpliendo su rol como gerente. Por eso es que la nueva gerencia, la gerencia moderna, tiene que trabajar en función de resultados. Un gerente que no logre las metas, que no obtenga resultados en el tiempo previsto, es una persona que no puede ser gerente. Tiene que ser destituido de la organización. Por eso es que uno observa en la práctica muchas organizaciones que no avanzan, organizaciones prácticamente quebradas,
que no tienen la visión, son organizaciones que no compiten, porque indudablemente tienen gerentes que no están identificados con la organización. Tienen gerentes que están por su desarrollo personal, económico más que todo, pero no están por la organización. No hay una identidad, en otras palabras. Y eso uno lo observa en la mayoría de las organizaciones públicas. Gerentes que no cumplen el papel a que ha sido asignado, que lo pueda lograr en el momento de la planificación. Por eso es que para instituir un gerente conflictivo deberá documentarse con pruebas objetivas. Un gerente indudablemente no se puede destituir así por así, tiene que existir prueba, tiene que existir esa hoja récord en cuanto a cómo ha sido su desempeño en la organización, si ha sido eficiente, si ha logrado las metas. Tiene que tener documentos para esto. Los objetivos, su falta o incumplimiento. Revisar también el contrato, porque un gerente, para que sea destituido, tiene que el presidente de la organización tener base, tener argumento. Y hay muchas formas, porque si un gerente que el presidente tiene el informe, indudablemente eh, el presidente se asesorará por la parte legal, por la parte de recursos humanos, porque si un gerente es destituido y no hay una justificación, el mismo puede demandar a la empresa. El mismo puede demandar por daños y perjuicios. Por eso es que cuando se va a tomar una decisión de instituir un gerente, tienen que existir argumentos, tienen que existir todas las pruebas posibles para que el presidente de la organización pueda tener una conversación amena con el gerente. Y para instituir un gerente tiene que ser de una manera comunicativa entre el presidente y gerente, de una manera cordial, de una manera elegante, de una manera de no perder el control. Y si se observa que el gerente pierde el control, el presidente de la organización tiene que ser una persona muy equilibrada para mantenerse firme, con transparencia, con integridad, sin ofender, solamente está demostrando por qué ha sido instituido. Instituir un gerente tiene que en verdad existir base, fundamento. Muchas veces uno lo ve también en la práctica, se instituye un gerente por la chismografía, como se dice, por la mala información. Yo lo he observado muchas veces en las organizaciones universitarias, cuando se da una mala información, se lleva la información que no debe ser, parece ser que la persona, ya sea el decano o la decana, toma decisiones de una manera a veces arbitraria, de quitar un coordinador, de quitar un jefe de proyecto, sin tener en verdad argumento. A mí me gusta esto de la institución del gerente. Yo he sido gerente en varias oportunidades. eh, Cuando recién egresado de la Universidad de Guayana, yo estuve en el Instituto Agrario Nacional 4 años como gerente, donde coordiné un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, 1 millón de hectáreas entre Viruaca a Chago, 11 asentamientos. Era un proyecto millonario en aquel entonces, donde había financiamiento para deforestación alta, mediana y baja. Y en verdad me identifiqué con el proyecto, con un personal que estaba bajo mi responsabilidad, porque indistintamente que estaba recién egresado como planificador, a uno le dan herramientas gerenciales. Uno del planificador es un gerente nato, yo lo entiendo, porque uno tiene las herramientas, uno tiene la formación para gerenciar
en el momento que uno obtiene el título, por decirlo, de planificador. Y conocí muy bien, me involucré mucho con el proyecto y de la noche a la mañana me llegó la institución de, por el presidente del IAN, recuerdo aquel entonces, el ingeniero Godoy, donde fue instituido sin ninguna causa, sin ninguna justificación. Me agarró de, me agarró de sorpresa, como se dice. Sin embargo, mi malestar por ser instituido, me venía a ir todo el proyecto, gerenciando 4 años, simplemente acaté, el presidente del IAN estaba en Caracas, no fui a Caracas, de eso sí, pero no es correcto destituir de esta manera sin tener base a un gerente. Primero, el presidente del IAN desconoce lo que se estaba llevando a lo mejor por detalle la ejecución de este proyecto. Y ahí es donde está la falla muchas veces, que por una mala información o por una parte política, tú destituyes a una persona sin tener argumento, sin tener elementos, sin tener base. Y ahí es donde uno puede demandar, apelar de que no había causa, pero lamentablemente las cosas no funcionan de esa manera legalmente. Y me pasó lo mismo, hablando, yo he sido gerente por muchas oportunidades, gerenciando aquí en justamente el INTE, Instituto Agrario Nacional de Tierra, gerenciando la tierra entre Upata y Santa Elena. Eso es, en verdad, un alto compromiso. Ahí estaba como gerente, tuve muy poco tiempo, 6 meses, por molestia del jefe de región, yo metí mi renuncia al cargo. Porque cuando un gerente tiene ética, cuando un gerente tiene formación, cuando un gerente es una persona íntegra, cuando un gerente tiene el conocimiento gerencial y hace las cosas bien, no tiene por qué tener duda en nada. Yo recuerdo que lo más sano fue destituir, meter mi renuncia, pero es totalmente diferente cuando uno renuncia a un proyecto, simplemente de una manera elegante, que uno no va a continuar por fuerza mayor, por decir ese término. Pero el problema está de que para instituir un gerente hay que, repito, hay que tener base, hay que tener fundamento, hay que tener las razones por qué vamos a instituir un gerente, no por capricho. Por eso es que el presidente de una organización, yo creo que uno de los mandatos más importantes, que tiene que conocer muy bien a todos sus gerentes, que no sea engañado. Yo he escuchado muchos presidentes de aquí de la empresa básica dando informes positivos cuando las empresas no están funcionando. Quiere decir que los gerentes están dando una mala información. Por eso es que, en primer lugar, el presidente de una organización tiene que conocer muy bien a la misma, cómo se desarrolla, conocer muy bien a su personal, conocer muy bien a su gerente, para que no sea prácticamente engañado en cuanto al recibimiento de información. Es delicado cuando se le da al público una información que no es válida, que es falsa. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo se puede despedir entonces a un gerente conflictivo? El problema está que en las organizaciones públicas y privadas hay muchos gerentes conflictivos. Hay que tener mucho cuidado en esto, porque cuando un gerente es conflictivo, quiere decir que no hay comunicación con los subalternos. Quiere decir que todo es el yo, todo es el toma decisiones, todo, y eso es un error. Es un gerente que piensa que lo está haciendo bien, pero es un gerente conflictivo.
Por eso es que pedir un gerente conflictivo requiere también documento, la falta con anticipación, elegir la causa legal correcta y realizar una comunicación directa y respetuosa para dar una buena información. Los gerentes en su mayoría en verdad son conflictivos, entonces de manera cómo lidiar con un gerente conflictivo. Lidiar con un gerente difícil requiere mantener la calma, mantener la paciencia y esperar el momento para actuar. Los subalternos son muy inteligentes, saben, se dejan llevar, pero por dentro esperan el momento para tomar verdadera decisión. No tomar las cosas como algo personal y establecer límites. Claro, identificar si el problema es su estilo de exigencia. La falta de comunicación o una conducta negativa se adapta a que la organización no tenga éxito. Por eso es que los gerentes no deben tomar las cosas como algo personal. Los malos modos o el estrés del gerente suelen reflejar su propia presión, inseguridades o mala capacidad de comunicación y de su valor profesional. Eso perjudica, lo convierte en un gerente totalmente negativo. Por eso es que tiene que existir, comunicarse con asertividad y tener datos a la mano. Si cambia de planes o prioridades constantemente, hay que pedirlo por escrito a la larga. Buscar entender su perspectiva, analiza qué le preocupa o qué meta tiene que anticiparse a la petición. Colocar límite y respeto, proteger el bienestar emocional. De manera que las organizaciones hay que tener mucho cuidado con el tipo de gerente que son los pilares fundamentales para que la organización tenga éxito. Pero si de un grupo de gerentes en X organización, llámese pública y privada, hay un 20% que son gerentes conflictivos, son gerentes que no quieren entender que ellos son parte de la organización y que el triunfo se debe a la participación de todos, pero ese 20% a lo mejor que son conflictivos incide en los resultados finales del logro de las metas y objetivos de la organización. Por eso es que los gerentes conflictivos hay que identificar. Un presidente de una organización tiene que ser una persona muy inteligente, muy capaz, muy intuitiva para escuchar al personal y para observar de quién está rodeado. No hay que llegar muy lejos para conocer a los gerentes. Cuando un presidente de una organización tiene una alta intuición, es intuitivo, sabe interpretar, sabe analizar, tiene desarrollado ese pensamiento crítico, ese desarrollo cognitivo, le permite conocer muy bien cuando los gerentes están hablando. El gerente se conoce por el hablar. El gerente en la forma de expresarse, uno enseguida se hace un concepto de gerente, porque su rostro dice mucho, su mirada dice mucho, su forma de hablar dice mucho. Entonces, cuando un presidente está atento, está observando a cada uno de ellos, se da cuenta de la sinceridad, la transparencia que puede existir en cada gerente. Aquí el que juega un papel importante es el presidente de la organización. Los presidentes de las organizaciones, y no lo ven en la realidad, no les importa a lo mejor cómo actúan los gerentes, que eso es un error. No les importa cómo está rodeada la organización, eso es un error. El presidente de una organización tiene que estar atento, tiene que constantemente comunicarse, tiene que ir allá al ámbito gerencial, tiene que visitar, tiene que escuchar,
tiene que observar cómo se hacen las cosas. Eso es importante para que los gerentes, para que el presidente de una organización pueda clasificar los buenos gerentes, los regulares gerentes y los malos gerentes. Y es una cosa que tiene que estar en su mente como un mapa mental, sin necesidad de llamar atención, pero sí estar pendiente cuando llegue el momento preciso de comunicarse con X gerente. Cuando ya él tenga base, cuando él tenga ya pruebas, cuando se dé cuenta que él es el obstáculo que puede dañar la organización en el futuro y tomar ciertas decisiones con esta persona. Uno observa en las organizaciones públicas más que todo, cuando un gerente no tiene rendimiento, cuando un gerente es negativo, no lo destituyen, lo que hacen es cambiarlo, no están haciendo nada, lo están premiando con otro cargo, a lo mejor en otra organización. Si un gerente falla en uno, va a fallar en otro. No está preparado para ser gerente. Y eso es lo importante que hay que analizar. Hay que estar preparado para ser gerente. Todo el mundo, toda persona que está dentro de una organización no tiene la capacidad para ser gerente. Por eso es que es importante, por eso es que es eh, importante estudiar la conducta de cada uno de ellos. ¿Cómo tolerar entonces un gerente insoportable, como se dice? Para aguantar a un gerente que se hace insoportable, debe mantener la calma, poner límites claros y proteger la salud mental, que es lo más importante. Yo tuve una oportunidad, me gusta verlo con la práctica, en representación de la rectora, en aquel entonces la Universidad de Guayana, me nombró el Consejo Universitario para coordinar el primer plan agroalimentario del Estado Bolívar. Y me da la carta y yo me voy a reunir con el gerente, que era el gerente de Desarrollo y Evaluación Agrícola, donde yo iba simplemente como un cooperador, no como un asesor. Eso hace mucho tiempo. Y este gerente, yo era enseguida su planificador, en su rostro me di cuenta que era una persona soberbia, arrogante, pedante, de todo. Yo me hice mi concepto enseguida. Y él me retó, como se dice. Él me retó. Y lo primero que me dijo, yo soy egresado de la Universidad Central de Venezuela. Yo he aprendido a escuchar. Uno como gerente tiene que aprender a escuchar y analizar y esperar un momento para actuar. Tenía un personal de casi 40 profesionales, esa gerencia en aquel entonces. Y era un plan que él era ingeniero agrónomo, tenía doctorado, pero no tenía conocimiento en sí de planificación. Y él me dijo que le presentara un modelo de planificación para hacer el plan agroalimentario. Yo simplemente le di dinero de una semana para hacer el modelo. Yo aprendí a observar y me di cuenta y me reuní con el personal uno por uno. Seleccioné 3 o 4. Y a la semana yo hice cómo iba a ser el modelo para presentar, para formular el plan agroalimentario del Estado Bolívar. Y es mejor de llamar, vean a veces cuando son gerentes conflictivos, es mejor de llamar a todas las personas que yo iba a hacer la presentación, se lo presenté en la oficina privada. Yo recuerdo que arrancó eso de allí, no había tanta tecnología, y me dijo, esto es. Bueno, yo estuve ahí como 6 meses en la gerencia, se hizo el plan agroalimentario, había un super terror donde todos los profesionales, hasta para ir al baño por el siglo, pedían permiso, psicológicamente estaban ya psiquiados por estas personas, me di cuenta. Y yo aprendí a actuar de un punto de vista gerencial. Me hice como muy cercano a él, muy amigo, y siempre lo corregía, le llamaba la atención su forma de actuar. Me di cuenta que era tanto conflictivo, me di cuenta que tenía muchos problemas. Los problemas personales de los gerentes no pueden ser llevados a la organización.
Lo cierto es que yo iba con él a Cordiplan a presentar el proyecto en aquel entonces. Él me tomó como un líder, pues, era quien presentaba el proyecto. Y no se dio cuenta y se lo presenté al viceministro de la Corporación Venezolana de Guayana. Y no se dio cuenta que me estaba proyectando de una manera inconsciente. Y para mí fue un buen aprendizaje. Y yo se lo presenté y me ofrecieron el cargo de él como gerente. Yo aprendí algo a ser respetuoso. No quise hacer la carta que dando las gracias por el cargo, pero no lo podía aceptar porque regresaba a mi universidad. Y había cumplido ya mi rol como asesor y porque el vicepresidente me dijo, quiero quitar a esta persona porque es conflictiva. Y en el fondo me dio como cierta cosa, la parte humana me traicionó, como se dice, porque lo conocí después y me di cuenta que era problemático, porque tenía problemas. Y no acepté el cargo, regreso y eso me dio a mí mayor conocimiento. Al tiempo me enteré de que él salió del proyecto como gerente y pero de todas maneras fue premiado a presidente de una empresa X que no recuerdo. Lo que quiero decir con este ejemplo, que tenemos que aprender a, a escuchar a los gerentes cuando tienen problemas. Cuando somos asesores, cuando tenemos conocimiento, cuando somos inteligentes y tenemos sabiduría, tenemos que escuchar a los gerentes y buscar las estrategias para ayudarlos a crecer. Porque la mayoría de ellos tienen problemas, se transforman, porque no tienen también formación gerencial, que ese es el problema. Los gerentes para mí tienen que, para ser gerente debería existir en cada organización como una política que tienen que pasar por a lo mejor no por un doctorado, sino por un seminario de gerencia y planificación, o por un diplomado de gerencia y planificación, que tengan los conocimientos. Yo he trabajado dando de gerencia avanzada, trabajé con los gerentes del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, tuve gerentes, directores, administradores, y por un año le di este curso. Y lo importante es cómo estos gerentes crecieron. Si recapitularon todos sus errores y esta formación gerencial los ayudó mucho a crecer. De manera que para destituir un gerente hay que tener base, es preferible el presidente de una organización escucharlo, cuáles son sus problemas y a lo mejor analizar por qué actúa de esa manera. A lo mejor es muy bueno técnicamente, pero tiene esa debilidad que perjudica tanto el personal que está con él como la organización. De manera que eh, para destituir un gerente en cualquier organización es importante tener fundamento, tener conocimiento, tener en verdad los argumentos por qué actúa de esa manera y no tomar decisiones de destituirlo así por así. Espero que este video sirva de reflexión para todos los presidentes de la organización y para los que son gerentes en cada una de ellas.